¿Qué onda, gente? Gente, estaba mirando mi galería y tenía un video de hace rato, ratísimo. Estaba contando el día que, ese día ya 40 días sin ningún vicio, con cero vicios. Y estaba contando desde que empecé pues, drogándome y tal, hasta ese día. Y ahorita ya pasaron, o sea, ese día era como el día 40 y ahorita ya han pasado más de 6 meses. No, como ya a hoy en día han pasado más o menos unos más de 5 meses de que dejé toda esa mierda y que me centré pues en dejarlo, ¿no? En dejar esa mierda. Y pues ahí tengo el video, así que lo pienso ir subiendo por partes para los que lo quieran ver, así que va a estar completo en YouTube, así que pues les voy a dejar el enlace en los comentarios si quieren ir directamente al YouTube y lo quieren ver todo, y si no, pues lo voy a ir subiendo por partes. Igual ahí estamos. Ya estamos, hoy en día ya es mayo y la última vez que consumí vicio ya ni me acuerdo, brother, literal. Dejé toda esa mierda en el pasado y tenía un video guardado que no lo había subido y pues hoy lo pienso subir, irlo subiendo por partes. Desde literal, bro, como conocí esa mierda como desde niño, de muy niño, y de esa mierda porque dejé a mis amigos perdedores. El sábado 24 de enero del 2026. El día de hoy he cumplido 40 días sin meter ningún tipo de vicio. 40 días en los que me he mantenido completamente limpio. Cero marihuana, cero vapear, cero cigarrillos, cero alcohol, cero todo. Cero vicios. Cualquier tipo de vicio los he eliminado por completo. Me siento una persona mucho más, con una claridad mucho más amplia. Y esta es mi historia desde que comencé en los vicios. Bueno, todo empezó cuando tenía 11 años. Tenía 10 o 11 años más o menos por ahí. Y me acuerdo que ahí hasta ahora estaba entrando a la primaria a primero de secundaria, que eso es sexto grado aquí en Colombia. Y donde yo vivía, al lado donde yo vivía, tenía dos amigas, eran dos hermanas, y nosotros siempre salíamos, nos divertíamos, la pasábamos bien, jugando, éramos niños, ¿no? Y una vez yo salí y las encontré a ellas dos hablando con un señor mayor para que les hiciese el favor de ir a la tienda, que la tienda donde yo vivía, ellas vivían al lado mío de la casa, y al otro lado, a mano derecha, quedaba una canchas de tejo, una licorería, bueno, donde vendían cerveza y alcohol. Entonces me acuerdo que ellas estaban diciéndole a aquel señor que si les podía hacer el favor de ir a la tienda para que les comprase unos cigarrillos. Y el señor estaba como que no quería, pero luego lo convencieron. No me acuerdo, esto no, la verdad no me acuerdo, pero ya eso fue hace mucho tiempo. Hoy tengo 21 años y eso fue a los 10, 11 años, eso fue hace mucho tiempo. Entonces no sé si fue porque ellas lo convencieron de que les iban a dar unos besos a él por que les hiciera el favor de comprar los cigarrillos. Bueno, al final al sujeto lo convencieron y el sujeto compró un par de cigarrillos, no me acuerdo si fueron 2, 3, 4 cigarrillos. Había una mujer más mayor y había había más gente que yo ni conocía, me acuerdo ese día. Y bueno, cuando les compraron esos cigarros, fuimos a la parte de atrás y atrás de las casas donde nadie nos viese,
donde nadie nos vieran. Y ellos prendieron el cigarrillo, a la mujer que ya sabía cómo fumar y tal. Ahí estaba el señor, porque el señor estaba también. Y prendieron el cigarrillo, el señor se pegó sus plones. Entonces ya luego mis amigas, que la verdad ni siquiera sé de dónde carajos estarán el día de hoy, también fumaron. Y luego me lo pasaron a mí, y como yo nunca había probado ningún tipo de vicio, no, era un niño literalmente, y no sabía qué droga, o sea, no sabía nada. Cuando me lo pasaron a mí, porque pues estaba en ese círculo, ¿no? Preciso. Me lo pasaron a mí y yo fui a fumar, y pues como era un principiante me atoré, me tragué el humo y empecé a toser, me puse mal, me mareé y de tal. Y luego como ya a los 5 minutos, o bueno, al momento me estaba mal, me volví, me recuperé, me volvieron y me pasaron, me explicaron cómo era y fumé. Esta ya lo hice un poco mejor, pero bueno, era un niño, ¿no? Y esa fue mi primera vez que tuve, que fumé en mi vida, a los 10, 11 años más o menos. Ya estaba en primero de secundaria, sexto grado. Y esa fue la primera vez, ese fue mi primer vicio, fue el cigarrillo. Lo pude dejar hace 40 días, un poco más de 40 días, dejé el cigarrillo totalmente. No he vuelto a fumar cigarrillo, ni ningún tipo de vicio, nada, lo he eliminado completamente, todos los vicios. Luego de ahí, me acuerdo muy bien ya después de que fumé ahí, no volví a fumar, sino que después me acuerdo que habían más adelante en ese año, sí, creo que fue en ese año, sí, en ese mismo año, hicieron unas maquetas y iban a hacer una expedición en el colegio en el que estudiaba para ir a mostrar, y había gente que había hecho pulpos que inflaban una bomba y les pegaban, les echaban colbón con periódico y así, hacían pulpos y hacían grandes cosas, unas maquetas bien chéveres. Y me acuerdo esa vez que salimos del colegio, porque nos tuvieron que sacar del colegio, y salimos, y pues los profesores, cuando estamos dentro del colegio, prácticamente no son capaces de controlarnos dentro del colegio, mucho menos afuera. Y pues yo estaba ahí en la fila cuando vi un grupito de compañeros que se estaban yendo, que ya se habían ido, habían vuelto y que se iban a volver a ir. Y pues yo me les pegué y fueron, y ya tenían un tarro de pegante, de boxer, un tarro amarillo. Y pues yo no sabía nada. Entonces un compañero estaba jodido, estaba llevadísimo de eso. Estaba pegado a la bolsa, literalmente, pegado al tarro. Y pues yo quería probar porque era un niño todavía, era un niño curioso. Y probé, solo consumí un poco. Y ahí fue cuando fue mi primera vez que consumí pegante en eso. Luego, ya después al paso de los días, estábamos en el colegio y habían compañeros de las mismas personas que estaban ahí ese día. Habían entrado un tarro de pegante al colegio y estaban consumiendo boxer. Ahí también consumí, pero consumí poco igual. Le pegué apenas lo probé y tal, y que otra vez que en el mismo colegio, las ansias de fumar y de eso, con los compañeros que yo me rodeaba, que eran prácticamente perdedores, cogíamos las hojas de los cuadernos y las enrollábamos como en forma de cigarrillo y nos fumábamos ese papel. Cogíamos una hoja, la arrancábamos, la pegábamos literalmente, y empezábamos a fumar papel, hojas de cuaderno, pero no sabíamos qué año nos estábamos haciendo, y literalmente éramos compañeros, estábamos en sexto y
Y eso, estábamos fumando ahí y prácticamente intoxicándonos porque fumábamos y tosíamos y volvíamos y hacíamos la misma estupidez. Ya luego me hice amigo de más niños ahí en el mismo salón. Y me hice amigo de uno que también tenía las mismas ansias de yo de volver a consumir pegante, consumir boxer. Y me acuerdo muy bien que ese día salimos los dos porque queríamos experimentar otra vez. Y me acuerdo que nosotros llegábamos a la ferretería. Llegamos a una ferretería con la excusa de que necesitábamos boxer para pegar la suela a los zapatos. Y los zapatos estaban bien, simplemente esa era la excusa para que nos vendiera. Porque como eso es jodido eso, pues simplemente eso es. El boxer es... El señor sabía que obviamente no era para la suela de los zapatos, sino que era para consumir. Pues eso se dio de cuenta y no nos quiso vender. Dijo que viniésemos con un adulto y que cuando viniésemos con un adulto nos iba a vender. Entonces simplemente nos fuimos de ahí, nos fuimos a otra ferretería, pasó lo mismo. Pero en esta vez, no sé si fueron 2 o 3 ferreterías a las que recurrimos, pero bueno, en fin, al final pudimos convencer al señor o la señora. La primera fue un señor y la otra no me acuerdo. Pero sí, luego convencimos a esa persona de que era para la suela de los zapatos, que no era para nada malo y qué tal. Y nos pudo vender. Y nosotros estábamos felices, como si, uff, la hostia, la rompimos, la estamos rompiendo acá, vamos a irnos a drogar. Ya luego que estábamos así prácticamente brincando en una sola pierna, nos fuimos hacia una casa, eran barrios, ¿cierto? Yo siempre viví en barrios y he vivido en barrios, vivo ahorita en un barrio. Y me acuerdo que en una de esas casas, ahora la estaban construyendo, ahora estaban en obra negra. Y pues la gente podía entrar y salir como si nada. Y nosotros nos metimos a la casa, literalmente, estaba abandonada, ahora la estaban construyendo. Y nos metimos allá a la casa y había habían piezas ahí, nos metimos en una de esas piezas. El piso era puro escombro, puras piedras sí, escombros. Y entonces destapamos el tarro y empezó mi compañero, y éramos 2, y empezamos a consumir. Él, luego yo, y nos pasábamos el tarro. Y así mismo, y estábamos en una película, por lo menos yo me sentía en una película, parecía literal. Me acuerdo que yo se lo pedí estábamos trabadísimos llevados del pegante. Y obviamente eso a uno se le sube y vuelve y baja. Yo salía a las 12 del día de estudiar y de ahí se nos hizo como a las 6 de la tarde o más tarde, ahí en la habitación. ¿En qué estaba? Bueno, entonces llegamos ahí. Estamos en la habitación y estamos trabadísimos, llevados del diablo. El diablo nos estaba llevando. Y me acuerdo muy bien que él estaba en la puerta y yo mientras tanto estaba adentro, en la habitación era oscura y estaba en una película yo era un niño y me la pasaba viendo caricaturas y tal. Literalmente en mi cabeza solo pasaba que estaba dentro de las caricaturas. Y se lo fui a pedir a él y él no me lo quería pasar. Entonces yo se lo quité, tal. Volví con me levé y él cogió y me lo pidió. Yo le dije, espere, tal. Y me acuerdo que me tiró una piedra o me golpeó con algo. Sí, creo que fue con una piedra, me golpeó. Y pues no sucedió nada grave, simplemente me golpeó, me dejó, me dolió, me acuerdo que me dolió. Yo se lo pasé. Y luego cuando se lo volví a pedir, el cabrón no me lo quería dar, entonces yo cogí una piedra del suelo, me lo das o te lanzo eso. Y era una piedra grande, más o menos una piedra grande.
y el cabrón estaba todo cagado, todo asustado porque le iba a tirar esa piedra. Y me lo pasó y así, bueno, así duramos hasta las 6 de la tarde prácticamente en severa película ni la más hija de su madre. Hasta nos llegamos a dar de golpes por el pegante. Me acuerdo que nos cogimos, nos dimos puños y tal, pero quedamos normal como amigos, en pocas palabras así. Esto no es como que me salga así como, uy, bro, mi vida ha sido la hostia, pero bueno, es así. Y después de ahí, llegué a mi casa normal, tal, con un aliento a pegante que joder. Y después de ahí seguí consumiendo. Me acuerdo que yo llegaba del colegio y la misma mierda, me iba a la ferretería, compraba un tarro de boxer, llegaba a la casa, ponía caricaturas en el televisor y me empezaba a pegar debajo de las cobijas y me sentía prácticamente en las caricaturas. Yo mientras consumía me sentía en las caricaturas. Y así fue hasta que una vez una tía, yo salí de mi cuarto, salí de mi pieza y yo estaba pegado literalmente, y salí a saludarla. Yo salí asustado, yo a la verga me pillaron. Y yo la saludé, le pico en la mejilla, hola tía, ¿cómo estás? Y ella, ay, ¿cómo estás? Bien, tal. Uy, usted huele como a pegante, me dice. Y yo, a la verga. Y yo, no, nada. Y salgo corriendo a bañarme la boca. Voy, me cepillo, tal, y normal. Salgo otra vez así cagado porque dije, no, a la verga, se dieron de cuenta. Y ya mi tía no me jodió más, pero tiempo después, en esos días también, esas semanas, yo llegué, creo que mamá me encontró así debajo de las cobijas. Mamá entró muy suave, ni la escuché. Y me encontró debajo de las cobijas así pegado. Literalmente me cogió, me levantó de un brazo. Yo ni siquiera sabía qué carajos estaba pasando. Me levantó de un brazo, me metió a la ducha y como no teníamos agua caliente, eso me caía agua fría en la espalda y yo, ella quería que me despertara, literal. Y no me acuerdo si cogió la correa o un cable, no sé, y me empezó a golpear mientras me bañaba para que despertara, despabilara. Y luego ella se fue llorando y fue donde un tío, un padrino mío. Y luego llegaron ahí prácticamente con la esposa de él, estaba mi padrastro, mi mamá, estaba un primo mío, la esposa de mi tío y mi tío prácticamente. Y todos me estaban ahí vaciando, que por qué lo estaba haciendo, que qué pasaba y tal. Y yo pues no sabía qué explicar, ¿entiendes? Yo era un niño, no sabía, o sea, no sabía qué carajos decirles. ¿Yo qué les iba a decir? ¿Qué carajos les iba a decir yo? Si era un niño, no sabía qué carajos decirles ni explicarles. Yo estaba agachado así, asimilando, esperando que el tiempo pasara y que acabara esa situación de una vez por todas. Así que tal, y me sigan hablando, que hablara, que yo no sé qué y tal. Y que si me querían sacar de estudiar, que me dijera que en el colegio. Bueno, un poco de cosas que lo regañan a uno y tal. Y sí, luego de ahí ya me aconsejaron que no hiciera esa vaina y qué tal. Y yo, bueno, nos fuimos a la cama ese día y normal. Y normal. Estaba todo, pues. La verdad yo considero que pues mi mamá no tiene la culpa, pero yo en mi infancia prácticamente pasé poco tiempo con mi mamá. Mi mamá no es la culpa de mi mamá, porque si mi mamá me dedicaba tiempo no comíamos, literal. Mi mamá y mi padrastro se la pasaban en el trabajo todo el día, como hoy en día literalmente trabajan todo el día y no dedican tiempo a mi hermano, o si dedican tiempo es muy poco. Y sí, entonces yo prácticamente cuando era un niño tenía todo el tiempo libre, podía hacer lo que quisiera, no prestaba tiempo a clases, todo eso. Entonces siempre me despertaba y mi mamá ya se estaba yendo, porque mi mamá me despertaba cuando ya literalmente ella estaba saliendo. Yo me despertaba, me cambiaba y salía a estudiar. Llegaba a la casa en la tarde, estaba solo. Y cuando mi mamá llegaba, literalmente llegaba a encerrarse a dormir, porque ya llegaba cansada de todo el día de trabajar. Entonces sí, pues eso fue lo que contribuyó a que también tomase esas decisiones de consumir a esa tan pronta edad.
Ya luego, ¿cuál fue mi siguiente vicio? Ya luego de ahí pasé, fue el cigarrillo, el pegante. Luego de ahí, ese mismo año yo estaba con las amigas que dije al principio, con las que fumé, mi primera vez que fumé. Y a ellas, a ella, bueno, la mayor de las dos, la expulsaron porque como que había perdido ya 4 años sexto, o sea, primero de secundaria, la había perdido 4 años consecutivos. Y ya conocí gente que llevaba prácticamente 7, 6 años, perdiendo 5 años, perdiendo el mismo grado, ¿me entiendes? Y era como, toda esa cantidad de tiempo. Y yo ese año lo perdí porque pues me seguí juntando con amistades de mierda, con amigos de mierda. Se me durmió la pierna y las tengo estalladas porque hace 2 días hice pierna y las tengo, pero fuck. Bueno. Después de ahí perdí el año, y me pasaron a otro salón. Iba a repetir el mismo año, pero en otro salón. No, en el boletín, yo me acuerdo que en el boletín decía que yo había pasado el año sin hacer una mierda. Pero ese boletín se me perdió y yo ese año llegué para séptimo, pero ese boletín se me perdió, no sé qué carajo se hizo. Y una profesora que había ahí me dijo que no, que yo había perdido el año, que tal. Y yo dije, pero si en mi boletín dice que había pasado el año. Entonces ella hizo prácticamente todo, habló a la dirección y tal, que yo había perdido el año y que tal. Y me hicieron devolver, entonces que como no había pruebas de que yo había pasado el año, porque el boletín que me dieron a mí se perdió, no sé dónde carajo qué haría ahí. Pues no tenía comprobante de eso, entonces ahí me dijeron que había perdido y me devolvieron. Me volvieron para el mismo salón con los mismos compañeros de mierda, porque literalmente la mayoría perdieron. Y a nosotros nos separaron, siempre la pasaba con 2, éramos 3, el grupo era 3 y luego se unía mucha gente, pero luego siempre se iban, o así como son los grupos. Vienen y estás un rato contigo y luego se van y se van a otro grupo y así. Pero siempre éramos 3 cabrones ahí. Y nos separaron, a uno lo echaron para primaria y secundaria, pero en otro salón, al otro lo dejaron en el mismo salón y a mí me recurrieron a otro salón. Y ahí me hice amigo de otras personas. Y me acuerdo que cuando me hice amigo, había unos cabrones que estaban vendiendo marihuana. En ese tiempo le estaban dando unos rocos de marihuana, eso es la flor de la marihuana, por 2.000 pesos, y eso era bastante. Lo que ahorita usted compra en 10.000, eso en ese tiempo por 2.000 pesos. Y es que además, bueno, a la final yo no puse plata para eso, pero bueno, creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero bueno, al fin fue que les compramos marihuana. A mí me dieron un roco, creo que sí puse dinero, o no sé, la verdad no me acuerdo. Pero sí me dieron un roco de marihuana. Y la verdad yo ni siquiera sabía cómo se fumaba eso. Yo no sabía qué carajo se hacía o tal. Mis compañeros ya lo habían probado y tal. Pero no, ahí no fue cuando probé la marihuana, fue mucho más adelante, mucho más adelante. Me acuerdo que salí del colegio ese día o varios días después y tenía el roco de marihuana en la maleta, literalmente. Es que mi mamá no me revisaba ni los cuadernos ni nada, eso, nada, bro, nada, literalmente me metió al colegio y como, estudie, si quieres estudiar, estudie, y si no, pues bueno, ya está, soy libre. Y sí, me acuerdo que salí del colegio y venía con una compañera que me la crucé, íbamos para el mismo lugar, bueno, para el mismo lugar no, pero por la misma ruta. Así que empezamos a hablar y tal, y entramos en confianza. Hasta que yo le dije que tenía marihuana. Y ella me dijo que sí, que se la diese. Supongo que ella ya había consumido. Supongo que ella ya había consumido marihuana, entonces se lo di y cogió el roco como si nada y se lo comió. Y yo, bueno. Y días después o semanas después, con mi mamá fuimos a visitar a un tío. No fue el que me regañó en sino otro. Mi tío, hermano de mi mamá, a otro. Y ese ya sabía que yo ya había consumido y tal. Y ese tenía una mata de marihuana, pero una mata de marihuana que parecía un árbol de Navidad, literalmente. Y él
a él le dolía mucho las articulaciones o tenía frío en los huesos o algo así. Y él nos contaba que él cogía cola granulada, ¿qué? Tarrito rojo, sí, tarrito rojo y lo revolvía con marihuana y hacía un batido y se tomaba eso y que eso le sacaba el frío y que se sentía mejor. Y bueno, eso es lo que nos contaba. Llegó a la casa donde él, subimos y están estos cabrones, literalmente, está este cabrón que nos vendió la marihuana. Y de ahí entendí por qué el marica no estaba vendiendo eso tan barato. Bueno, la verdad ni siquiera sé cuánto debería de valer eso en ese tiempo, porque yo no, como digo, yo estaba más limpio que 10. Y después de ahí, ay, se me duermen las piernas. Después de ahí pues entendí que mi tío se metió con la esposa, con una señora que los hijos estudiaban conmigo en el mismo salón y el cabrón vendía marihuana y la marihuana era de mi tío, ¿me entiendes? Y yo como fuck, pero eso fue hace mucho tiempo, eso era hace ratísimo. Eso, cuando estaba en sexto todavía tenía los mismos 11, 12 años por ahí, así. Eso fue en esa etapa. Me acuerdo que luego al rato llegó el marica, llegó otro compañero que fueron los que estaban vendiendo y salí yo con ellos a jugar fútbol y empezamos a hablar y tal, y que no sabíamos que bueno, que mi tío era familiar mío y que tal, y eso, empezamos a hablar y ya, pero ahí no consumí la marihuana. Después en el tiempo mi tío se quedó con ella y mi tío siguió siendo solo, una persona sola. Bueno, en fin, eso tampoco interesa. El fin fue que ahí conocí la marihuana, más no la probé. Ya después de ahí seguí consumiendo pegante, pero a escondidas. Mi mamá no sabía, siempre lo hacía a escondidas y tal. Y yo me acuerdo una vez que salí con mis compañeros de mierda, que la verdad ni siquiera en este momento sé dónde carajos estén, ¿me entiendes? En este momento y hace muchísimo tiempo, desde que me moví de ciudad, no sé dónde carajos están mis amigos, no me volvieron a escribir, un carajo, ¿me entiendes? No sé qué personas sean, si sean buenos, si sean malos. Y con ellos también tengo una historia de que literalmente nos metimos a robar al colegio, robamos en el colegio, pero eso es otra historia. Si quieren que las cuente, pues ustedes me dicen y yo las cuento. Literalmente nos metimos al colegio y en el mismo colegio donde estábamos estudiando nos robamos un poco de cosas, que después se los cuento. Después de ahí consumía y mis amigos me decían, no, es que usted va a ser un consumidor usted va a vivir en la calle y va a consumir y tal, y pues gracias a Dios no llegué a ese punto de eso, pero sí literalmente me compraba un tarro pegante y era consuma a esa edad. Era también cigarrillos, me acuerdo que con ellos también fumé cigarrillos. Tuve eso. En la casa mía, en donde vivíamos con mi mamá. Ahí los llevé a la terraza y fumamos ahí con otra persona, ¿no? Luego de ahí ya pasó un periodo de tiempo donde, bueno, simplemente iba a estudiar y tal, salía y eso, la verdad no me acuerdo muy bien porque pues fueron años como que no me acuerdo mucho, como que no tuvieron tanta adrenalina, ¿no? Fueron como épocas que uno ya ni se acuerda, ¿sí? Luego nos mudamos a donde un tío y mi mamá se quería sacar el apartamento. Se logró sacar el apartamento después de mucho tiempo y nos mudamos de lugar. Y le salió el apartamento de mamá, nos vinimos a vivir a otro lado, mis amistades las dejé todo prácticamente. Y lo dejamos todo, dejamos familias y todo, nos despegamos. Y desde ahí pues yo empecé prácticamente encerrado en el apartamento, no hacía nada, eso fue como para pandemia. Empezó la pandemia, yo me acuerdo que estaba encerrado jugando
Free Fire, jugando videojuegos y tal, ahí no tenía, robando el internet a la vecina o con datos o así. Luego cuando se me dañó el celular de tanto jugar, era un Samsung J4, era una mierda de celular, tenía 1 giga de RAM y un Snapdragon 400 algo, era una mierda de celular, cogía re lento. Y entonces hasta que lo estallaba y le pegaba contra el piso, me acuerdo que le pegaba y le pegaba contra el piso, hasta que se dañó y salí. Me acuerdo que mucho antes había yo salido y me había jugado y me hice enemigo de los que iban a ser mis amigos en el futuro. Uno de ellos fue a ser una persona muy cercana a mí y había salido antes, jugué con ellos y como que nos picamos y como que se picaron ellos, eran 2 y se picaron mucho y pues yo me volví para mi casa, para mi apartamento, tal, no volví a salir, me seguí encerrado. Y cuando se me dañó el celular volví a salir y me hice amigo de él, cosa allá al parque del conjunto, nos reuníamos y empezamos a hablar y a jugar y tal, nos íbamos para la cancha, jugamos un rato, hasta que llegó un amigo de ellos que lo conocían, yo la verdad no, más o menos sabía de él, pero no era así como, el amigo. Pero él llegó y dijo, vamos a fumar marihuana. Y nosotros como, todos nos mirábamos, ¿no? Como, vamos a fumar hierba. Y ahí fue cuando fumé mi primera vez hierba. Entonces nos fuimos con él a un apartamento que queda por la parte de afuera, por donde están las rejas. Y había un tipo con una mata de marihuana, con un árbol de marihuana. Y el tipo nos vendió marihuana. Prácticamente eran colegas entre ellos, yo ni los conocía ni nada. Y eran colegas. Y nos vendió marihuana. Salimos del conjunto. Yo la verdad iba con miedo porque era la primera vez que íbamos a fumar hierba, ¿entiendes? No sabía qué era la hierba. Y entonces cuando ya, ahí fue, llegó el tipo, dijo que si queríamos fumar hierba, se fueron. Ya en ese grupo también tenemos otro amigo que ya fumaba hierba. Nos fuimos para atrás, compramos la hierba y salimos del conjunto y nos fuimos para atrás, para la parte de atrás de los conjuntos, de todos los conjuntos. Y empezaron a armar el bareto, empezaron a armar, ellos eran ceros arquitectos, pero en armar porros. Eran ceros arquitectos en armar porros. Lo armaron y lo prendieron y empezaron como locomotoras. Lo rotó, o sea, lo pasó al otro que ya sabía, el otro que ya sabía, ¿no? Porque se pegó como 2 plones y empezó a toser de la hostia. Casi se mareó y le dio la palia y de todo. Y yo como no sabía, le metí 1 o 2 plones, la verdad. No me acuerdo, pero le metí 1 o 2 plones. También empecé a toser como pa. Y ya esa marihuana me puso a ver pa'l piso, literalmente. Yo estaba, después de que fumé, yo empecé fue así. Mano, yo no sabía un carajo. Yo solo miraba pa'l piso. Y ya lo rotaron entre todos los que estábamos ahí, entre todo el grupito. Éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éramos como 6 o 7 más o menos. Entre 5 y 7 más o menos éramos el grupito que andábamos. Éramos bastantes. Pero éramos niños, menores de edad. O la verdad no sé. Bueno, sí, la mayoría éramos menores de edad. Los otros no sé. Los otros que se integraron ahí, ni idea. Ya luego ellos terminaron de eso. Nos fuimos por detrás de los conjuntos. Estábamos retrabados, tal. Y ya cuando nos íbamos a volver, porque ya habíamos fumado y tal, nos íbamos a volver. Me acuerdo, hay un caño donde pasan las aguas sucias. Nosotros estamos pegados acá a los conjuntos. Y allá al otro lado quedan otros conjuntos, pero diferentes, casas. Y había un señor de la nada apareció. Literalmente, un señor de la nada apareció y nos decía, vengan, que es que acá vengan que yo les doy más marihuana y que acá la van a pasar súper bien y tal. Cuando yo me azaré, yo dije, ¿y este man qué? ¿De dónde salió? Pero estaba al otro lado del caño. Cruzáramos el caño, que
que fuésemos más adelante, que había como un camino para cruzar el caño y que pasásemos allá. Y nosotros como, what the fuck, ¿qué? Y nos decía, ay, marihuana gratis, vengan que acá les doy dinero, plata y tal, y así. Cuando dijimos, este marica nos quiere robar, y cruzamos rápido, pero no hacia el caño, sino para alargarnos para la casa, para el conjunto otra vez, cada quien para su rancho. Nos abrimos de ahí, empezamos a darle la espalda, a seguir caminando. El man, por más que insistió, no le hicimos caso. Quién sabe qué nos hubiese pasado si le hubiésemos hecho caso. Un señor, literalmente, brother, es que es como, no sabíamos ni de dónde carajos había salido, ¿me entiendes? No sabemos o sea, no sabíamos quién carajos era. Pasásemos el caño. ¿Para qué? Quién sabe, tal vez para robarnos o quién sabe qué carajos. Ya ahí, en ese punto, cuando probé la marihuana, creo que tendría unos... Eso era... Usábamos tapabocas, era para pandemia. Creo que tendría yo unos 15 o 16 años más o menos cuando probé la marihuana. A los 15 o 16 años probé la marihuana. Y eso fue. Y luego ya me acuerdo que yo estaba azarado, yo estaba ahí mirando para el piso, yo no levantaba la cabeza, yo estaba con mi otro colega ahí, bueno, con mis amigos de ese tiempo, ¿no? Estábamos así. Miramos para los lados y, mano, estábamos llevados del diablo, literalmente, del puta nos estaba llevando. No sabíamos ni qué carajo estábamos haciendo. Yo me acuerdo muy bien que iba pasando un carro rojo, pero yo vi ese carro rojo como si fuera literalmente sacado de concesionario, brother. Ese rojo brillaba demasiado. Yo miraba el paisaje y parecía como cuando cuando estaba consumiendo boxer, literalmente en una animación. Brother. Yo miraba a los colores, los miraba muy fuertes, como si fuese una animación. Como usted ha visto, como las animaciones, ustedes han visto las animaciones que todo es muy colorido. Bueno, pues yo así miraba, yo miraba y miraba todo bien colorido todo, miraba los ladrillos bien coloridos, todo parecía una puta animación. Me acuerdo que yo llegamos al conjunto, entramos normal y yo volteo a mirar y pienso que era mi mamá la que estaba ahí, que iba entrando también al conjunto, y yo me azaré. Y a mí me dio miedo, yo dije, me cagué en la tanga, y mi mamá me viene a ver acá y yo estoy así. Y claro, yo todo nervioso y no sabía qué hacer. Pues yo cogí y me fui para la primera torre que yo miré, y yo corrí para la torre 2. Cogí, miré que estaba, abrí la puerta. En ese tiempo ni siquiera habían puertas, sí, no me acuerdo que ahí en los conjuntos no habían puertas, eso no tenía puertas. Entonces simplemente entré y espiché el ascensor, llegó el ascensor, y subí para el 13º piso. Y yo miraba así para abajo y miraba como que me iba, miraba para abajo y me iba. Entonces yo me metí para las escaleras y me acosté en las escaleras. Y ahí ya el mundo me daba vueltas como si estuviese borracho, como si estuviese ebrio, literalmente borracho. No, sí, pero antes de la marihuana fue el alcohol. Ya me acuerdo. Sí, antes de la marihuana había sido el alcohol. Bueno, y ya les voy a contar la marihuana y luego les cuento lo del alcohol. Luego de ahí pasaron como media hora, una hora, la verdad ni siquiera se perdió la noción del tiempo. Yo me dormí, luego me desperté, miré hacia abajo, volví y me asomé por la ventana y miré a un compañero del grupo que estaba yéndose hacia el apartamento. Entonces yo le chiflé y tal, y me encontré con los otros, nos reunimos y nos fuimos para el apartamento de él, que se había mal viajado, que tal, tomó jugo de naranja y ya como que se le había pasado y ya estaba de noche y nos fuimos cada quien para su casa. Pero eso fue heavy, ¿no? Eso, una experiencia heavy. Después de ahí ya empezamos a consumir de vez en cuando, así como siempre, y ya fumaba también cigarrillo más constantemente, fumaba marihuana y eso.
Hasta que aquí literalmente les voy a mostrar acá en este punto. Yo empecé a estudiar en este punto. Yo salía de estudiar, yo estudiaba en la nocturna, llegaba de trabajar, yo trabajaba todo el día y llegaba, me bañaba, iba al colegio y a las 9 de la noche salía del colegio. 9:30, 10, la verdad no me acuerdo, bro. Salía del colegio y me reunía con ese colega y veníamos y nos sentábamos acá, en ese lugar. Literalmente, es que ahorita ha cambiado todo, porque ahorita todo esto donde ustedes ven por allá atrás, allá atrás era potrero, allá atrás era potrero, todo eso era potrero, literalmente, puro potrero. Usted acá no miraba nada. Y ahorita ya construyeron edificios y hasta ahora las personas se están mudando, pero eso prácticamente está todo solo todavía. Y nos veníamos y nos sentábamos acá, literalmente acá. Acá, en ese circulito. Veníamos y nos sentábamos y nada, hasta que él empezaba a armar el bareto y lo terminaba de armar y lo empezamos a aprender, empezamos a fumar y ya, fumábamos y nos íbamos para la casa. Y yo en mi conciencia fumé ese día, me acuerdo muy bien que fumé. Y fumé porque quería saber qué carajos era, o sea, qué mierdas era fumar, ¿no? O sea, pero ser consciente en ese momento de qué mierda. Y estaba normal, como estar ahorita. Y luego fumé y me sentía elevado y tal, y sentía como que no, me siento como un estúpido. Después de ahí ya dejé la hierba un gran tiempo y me dejé de esa amistad. Luego ya dejé de trabajar en la sabana y me fui a una empresa. Conocí un bro ahí y con él el marica me regalaba marihuana y tal. Después de ahí, bueno, y esa fue toda la historia, ¿no? De la marihuana, de cómo conocí la marihuana. Cómo conocí la marihuana, cómo conocí el cigarrillo. ¿Cómo conocí el cigarrillo? Que fue con las dos niñas, con las dos hermanas que incitaron al Señor. Un resumen rápido, como que conocieron las dos amigas que hicieron al Señor, incitaron al Señor a comprar los cigarrillos. Los probamos y ahí conocí el cigarrillo por esas personas, tal. Tenía unos 11 años. Luego de ahí fue el pegante, que fue por unos compañeros de estudio que estaban consumiendo pegante. Yo me les pegué al grupo y bueno, ahí consumimos boxer pegante, ¿no? Luego ya más adelante nos mudamos de casa, de lugar, y con otro grupo probamos la marihuana. Y ahora les voy a contar con el alcohol por la familia, literalmente por la familia. En las fiestas y tal, siempre tomando. Bueno, mis tías y fumando. Y así. Y el alcohol sí fue por la familia, literalmente, porque pues en las familias siempre el alcohol es como que no puede haber una fiesta sin alcohol, literalmente. Y sí, me acuerdo una borrachera muy heavy que me metí fue cuando le estaban celebrando el baby shower a una prima, o los cumpleaños de la hija, la verdad no me acuerdo, de una prima. Y ese día me emborraché con cerveza y lo mezclé con vodka, y prácticamente yo era menor de edad. Y en el carro me vomité, llegué a la casa, me vomité, un desastre. Vomité a mi tío, a la esposa de mi tío, a la tía de la esposa de mi tío. No, eso fue un desastre. Vomité el asiento, vomité la ventana. No, eso fue un desastre. Llegué a la casa, literalmente dormí en el piso porque la cama la hubiese vuelto nada. Me vomité y tal. Y eso fue una de las borracheras. Salí de fiesta y tal, y ya cuando me volví más consciente, ya sé que esa mierda no, o sea, en el momento en el que estoy no me va a ayudar a avanzar en ningún lado. Una fiesta, marihuana, drogas, en ese momento no me va a servir a mí avanzar en ningún lado.
sino quiero que ustedes que están consumiendo lo dejen, que es que esa mierda no está bien, esa mierda no está bien. Ya luego de ahí conocí también con el compañero, con un colega, con el mismo colega que fumamos marihuana y tal, y que él también conocí el tusi, la perico y todo eso lo conocí. Éramos amigos, no, entre comillas, éramos amigos de un cabrón que vendía, y no era tan difícil acá en el lugar donde yo vivo, pues no sé ahora, pero yo sé que si voy encuentro marihuana. O sea, si yo voy al lugar donde yo sé que venden y han vendido, les hago así y me dicen que sí tienen, y ya está, ya tengo marihuana, pero no lo voy a hacer. Y si sigo husmeando, voy a encontrar que venden pepas y todo. Una vez salí y había un men que vendía, que literalmente nos acercamos a él y ¿qué quiere, papi? ¿Qué quiere? Tú, le tengo blanco, le tengo rosa, le tengo pepas. ¿Qué quiere, papi? ¿Qué quiere? Yerbit, ¿qué quiere? Yerbita, papi. O sea, le ofrecía peor que en Medellín, marica, literalmente. Y era como un costeño, y eso se lo ofrecía como si fuera en Medellín. Yo nunca he ido a Medellín, pero dicen que los paisas son así, ¿no? Que ofrecen hasta que venden. Y así, luego ya me metí a la empresa. En la empresa conocí a una persona que no va a decir el nombre. Y esta persona me dio a probar el tusi porque me ofreció, y yo, como no sabía decir no, pues simplemente le dije que sí, un punto de tusi. Y me englobó. También probé el guas. No, es que yo he probado de todo, brother. Literalmente. ¿Qué carajos no he probado? Me faltan los hongos y los puros, no, qué carajos. Pero he probado de todo. Cigarrillos, el alcohol, cosas normales, ¿no? Pues supongo que la mayoría, no digo que todos. La marihuana. Bueno, la marihuana sí, hay personas que no y hay personas que sí. El guas lo conocí cuando estaba estudiando, con las personas que yo estaba estudiando de noche, cuando yo estudiaba de noche. Me acuerdo que literalmente había un día, yo llegué al colegio en la noche y había un cabrón con un blon, o sea, armándose un blon, y decía marihuana aquí, marihuana acá, y yo tenía mi papeletica de marihuana y yo pasé los rocos para contribuir a armar ese blon. Y el cabrón en plena clase, éramos los últimos, y el cabrón en plena clase armándose un bareto, un blon, en plena clase, y salíamos y se prendían ese blon y empezaban a rotarlo, y eso alcanzaba para cantidad de gente, bro. No, eso parecíamos unas chimeneas. Y ahí también había un sujeto que fumaba hierba y también guas, y ahí también con esa gente el tipo trajo el gotero, sí, como un gotero, y lo calentaba y lo pegaba al guas, y es como es diferente a la marihuana, pero es el extracto de la marihuana, ¿no? El guas. Ya después de ahí, bueno, ese periodo la probé el guas, la marihuana, fumaba de vez en cuando cigarrillos, pero o sea, no, de ahí no es que hubiese sido todas las veces que fumaba, que me drogaba y tal, ¿no? Sino como que habían periodos de tiempo en los que fumaba 3 semanas, 4 semanas, luego lo dejaba y luego volvía y así, recaía, ¿no? Bueno, luego estaba trabajando ahí, me dijo que si quería tusi, y yo, bueno, nunca lo había probado, lo probé, y yo todo englobado, trabajando. Y yo ahí probé el tusi, sí, pues, no, y fumaba y tal, y inclusive yo habían ratos que yo estaba muy estresado, cabrón, literalmente, habían días estresantes en los que yo le decía, mano, necesito marihuana, necesito tal, ¿sí? Llegó a la casa, en el mismo trabajo, me acuerdo, perico, sacó una papeleta blanca, me dijo que era perico, yo pues huele perico y tal, y uno sentía así como la boca dormida, como acá la garganta como dormida, bro, como que usted pasa saliva y como que siente como raro, pero usted se siente normal, usted se siente acá en la tierra, usted no siente nada, usted no siente que me fui para allá, para Júpiter, no, bro, esa mierda no, yo pensé que me iba a mandar para allá, para otro mundo, esa mierda estaba en el mismo estaba acá,
simplemente con la puta garganta adormecente. Ya no necesito de ningún tipo de vicio para hacerme presente. Y luego una vez me dijo que era coca, entonces cogí, hizo 3 líneas y 2 líneas y ya, y uy no, bro. y eso. También el vapor. Cuando salí de la sabana y fui a mi primera empresa, que fue una flora. Después de que yo salí, cuando estaba casi que me echaban de ahí, porque me echaron, porque tenía contrato definido, ¿no? Que fuera una de esas empresas donde uno va y busca trabajo y le dan empleo por una temporal, es una temporal. Y me me hice amigo de un tipo en el que el marica vapeaba, y literalmente vapeaba en el trabajo, y yo pues me la acerqué y también quería saber qué es vapear. Y inhalas humo, escupes humo y es como nada, como que idiote, ¿no? Inhalas humo para tirar humo. Con el dinero que me pagaron me fui y me compré una caja de proteína. Y me reuní con el tipo que sabía dónde vendían vapers y tal. Y fui y pagué 180.000 pesos por un vapor con el líquido y eso, me salen como 200 algo. Él solo parió como 120, la verdad, 180 el vapor, la verdad ni me acuerdo. Y empecé a vapear, y eso me trajo muchos problemas porque por vapear literalmente mi mamá me echó de la casa, aunque me independizó y ya no soy un hombre independiente, ya no vivo con mi mamá ni nada, de vez en cuando la vengo a visitar. Y así, y eso fue. El primer vicio fue el cigarrillo, luego fue el boxer, el pegante, luego fue en las fiestas de Año Nuevo y tal, el alcohol. Bueno, aunque es el alcohol tal vez hasta de mucho antes, uno es de más joven, pero uno no recuerda bien, porque en las familias de acá, literalmente ven a un niño de 1 año o de 3, 4 años que ya medio habla, ya le alcanzan una cerveza y les dan vino, y el vino tiene alcohol o así, ya le empiezan a dar alcohol desde pequeño. Entonces el alcohol, luego del alcohol vino la marihuana, el cigarrillo, el pegante, el alcohol, la marihuana, el guas, el vapor, fue el vapor. Después de vapear, tusi, puntos de tusi. Después vino eso, el perico y la coca. Me dijeron que era coca, pero yo la verdad ni siquiera sabía qué carajo estábamos metiendo, ¿me entiendes? Eso, la pornografía, ¿no? Y eso fue al día de hoy. Me llevó a desde el año pasado, desde el 2025, en diciembre, la verdad no me acuerdo qué día fue que empecé, pero yo empecé porque dije tengo que cambiar. Empecé porque ya me cansé de vivir la misma mierda, literal. Y empecé y dejé todo. A hoy hoy estamos a sábado 24 de enero. Hoy es sábado, no sé si se viven ahí. Bueno, hoy a sábado 24 de enero del 2026. Y el día de hoy completé 40 días de cero vicios. ¿Cómo me siento? Mucho mejor. O sea, no es como que necesite la marihuana para sentirme bien, ¿me entiendes? Me siento más enfocado, tengo más claridad mental. Toda esa nieblina de todo ese humo, porque la marihuana, el alcohol, todos esos vicios te nublan la mente, sí o sí te nublan la mente. No tienes claridad, no sabes qué vas a hacer con tu vida. Todo eso, ya cuando empiezas a esto, tienes más carácter, ¿me entiendes? Tienes más carácter porque ya sabes decir no a las cosas que no están bien, ¿sí? Tienes más disciplina y más autocontrol, autodominio, te controlas, ¿sí?
alejarme de todas las personas que tienen vicios, y acercarme más a las personas que están en el lugar donde yo quiero estar. Eso es el día de hoy, 40 días después de que haya dejado abandonado todas las drogas, todas, literalmente todas. No hay droga, no he consumido ningún tipo de droga hace 40 días. Y tengo más autoconfianza, ¿me entiendes? Ya me miro al espejo, porque también empecé hábitos de ejercicio, hábitos de levantamiento de pesas, a comer mucho mejor, a leer, a escuchar audiolibros, a escuchar a personas que están en el lugar donde yo quiero estar. Ya todo eso como que te cambia literalmente, te empiezas a volver de esa persona del 1%, bro. Es que ves a alguien, estoy solo, contándoles acá cómo fue todo, ¿no? Cómo fue desde que empecé, ¿no? Desde los 10, 11 años que soy consciente, que empecé con el cigarrillo, a terminar literalmente con líneas de perico o de coca. La verdad ni siquiera sé, simplemente me acuerdo que el cabrón estaba haciendo líneas blancas, me dijo que era coca y yo simplemente inhalando. Y la vez pasada un compañero me dijo que él tenía el hueco acá en la nariz y yo, esa mierda es verdad. Y el cabrón me dijo que esa vaina se derretía y que ya no se volvía a construir, así que con mucho más, ¿no? Además esa vaina como que te jode, brother. O sea, cualquier tipo de droga te va a joder, te jode. Te daña los pulmones, te daña la mente, te elimina la claridad, no sabes ni siquiera qué carajo estás haciendo con tu vida. Sí, entonces, eso es. El día de hoy, 21 años, 24 de enero del 2026, 40 días sin drogas en mi cuerpo. 0 vicios, porque prácticamente hoy, cuando se termine este día 24, ya habrán pasado 41 días. Y cada día que pase sin que yo consuma un vicio, va a seguir rompiendo días sin vicios, sin nada de vicios, sin nada. Y la claridad mental, la confianza que te da y todo es muy diferente, de verdad. Cuando empiezas a enfocarte en ti, en tu propósito y en querer ayudar a los demás, todo cambia. Y este video ya duró 1 hora, pero editado quién sabe cuánto dura. Y ese es mi testimonio de cómo empecé en las drogas y cómo hoy en día han pasado 40 días sin ningún tipo de droga en mi cuerpo, en mi organismo, en nada, literalmente. 0 vicios. Y los agradecimientos fue a Yados. Quiero agradecer a Yados porque gracias a él me acercó más a Dios, más a Jesucristo. ¿Sí? Me hizo acercar más a Jesucristo y a Jesucristo a Dios, me hizo acercar mucho más. Agradecimientos a Yados porque literalmente me cambió la perspectiva, me cambió todo. Dejé de consumir drogas, de todo. Y agradecido con Yados. Y let's get it, vamos a empezar a ganar en la vida. Literalmente hoy me siento mucho mejor que hace 40 días en la vida, simplemente por ese cambio, por esos hábitos.